Hola, este es un tutorial sobre límites infinitos. En particular te voy a hablar del límite infinito en un punto. Simbólicamente lo vamos a expresar así. El límite cuando x tiende a de f de x igual a infinito. ¿Qué te propongo en este tutorial? Primero vamos a analizar gráficos con límites infinitos en un punto para que puedas comprender la definición de este tipo de límites. Ahora comenzamos, ¿te parece? Vamos a comenzar analizando este gráfico. El gráfico de la función f de x, cuya fórmula es 1 sobre x. La gráfica que tenés acá es la gráfica que describe el comportamiento de esta función y la tabla de valores. Es decir, tres maneras diferentes de expresar una función, por fórmula, por gráfica y por tabla. Lo primero que deberíamos tener en cuenta para hacer el análisis es la definición del dominio de esta función. ¿Te acordás que el dominio son todos los valores que puede tomar la variable independiente, la variable x? Y como te digo en clase, hay una pregunta que es interesante para definir el dominio de una función, que es ¿cuál es la operación o las operaciones que intervienen en la fórmula de la función? En este caso tengo una división. La división entre 1 y x, siendo x el divisor. Entonces, el dominio van a ser todos los números reales menos el 0. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hallar la imagen del 0, me queda 1 sobre 0. Y tenemos en claro que la división por 0 es posible siempre y cuando el divisor sea distinto de 0. No te olvides de esto. Ten en cuenta que la división por 0 carece de sentido aritmético. Es muy habitual que en las clases, cuando les pregunto un número dividido 0 y me digan 0, ojo con esto, el divisor siempre debe ser distinto de 0. Una vez definido el conjunto dominio, analicemos qué ocurre con la función cuando la variable x se aproxima a 0, tanto por derecha como por izquierda, porque te acordás que en los videos anteriores vimos que no es necesario que la función esté definida en un punto para que exista el límite en ese punto. No te olvides también esto, ¿eh? Entonces veamos qué ocurre con esta función cuando x se aproxima a 0 por derecha, por valores positivos. Esto significa a 0 por valores positivos. Esta es la simbología. Entonces miremos la tabla. ¿Qué pasa cuando x toma valores, por ejemplo, 0,1, 0,01, 0,01 y así sucesivamente? Valores cada vez más próximos ¿a quién? Al 0. Y toma valores cada vez más grandes y eso vemos también en la gráfica, que y toma valores positivos cada vez mayores, ¿sí? Crece sin tope, se dice, ¿sí? La función, cuando x se aproxima a 0, la función crece sin tope. Vamos a decir que si x tiende a 0 por valores positivos, los valores de la función crecen sin tope. La función crece indefinidamente tomando valores que tipo positivos. Ahora, ¿qué ocurre si x se aproxima a 0 por izquierda? Fíjate la simbología. Se aproxima a 0 por izquierda, por valores negativos. Miremos en la tabla. Por ejemplo, si x toma el valor menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001. Es decir, valores cada vez más próximos al 0 por izquierda, por valores negativos. ¿Está? La función también toma valores negativos y esto vemos en la gráfica. Valores negativos cada vez más pequeños. Fíjate, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000. Esto también observamos en la gráfica, pero estos valores negativos en valores absolutos son también cada vez más grandes. ¿Te acordás del concepto de valor absoluto? Valores negativos, te acabo de decir, la función decrece sin tope. Entonces vemos que cuando x se aproxima a 0 por izquierda, los valores de f de x decrecen sin tope, pero en valores absolutos son cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de menos 10 es 10, el valor absoluto de menos 100 es 100, el valor absoluto de menos 1000 es 1000. Es decir, valores negativos cada vez más pequeños, pero en valores absolutos
cada vez más grandes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a observar acá? ¿Cómo podemos hacer como una síntesis de lo que acabamos de ver? Que cuando X se aproxima por derecha o por izquierda, la función toma valores cada vez más grandes en valores absolutos, ¿sí? Por más que sea positivo o negativo, pero en valores absolutos cada vez más grandes. Esto expresamos así. El límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x es igual a infinito. Entendiendo por infinito, ojo con esto, que infinito no es un número, es decir, que la función toma valores cada vez más grandes en valores absolutos, pero infinito no es un número. Entonces, cuando ocurre esto, que la función toma valores cada vez más grandes en valor absoluto, decimos que la función tiene límite infinito en un punto. Y lo vamos a definir de esta manera. Se dice que la función f de x tiene límite infinito cuando x tiende a a, o sea, cuando x tiende a un valor finito, y se expresa de esta manera, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a infinito, si se puede hacer f de x en valor absoluto tan grande como se quiera, con tal de tomar x suficientemente valores próximos a ¿quién? A. ¿Sí? En este caso mi a, ¿qué valor es? Es 0. Esto es lo que ocurrió acá. En un entorno de 0, la función tomó valores cada vez más grandes en valor absoluto, ¿sí? Por más que tome valores cada vez más grandes positivos o valores cada vez más pequeños negativos, pero en valor absoluto son valores cada vez más grandes. Entonces, vamos a un ejemplo, vamos a ejemplificar esta situación. Tengo la misma función, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, que la función tome valores cada vez más grandes, pero a partir de 2, o sea, valores mayores que 2? La gráfica de la función sería esta, ¿no? Esta porción de gráfica que toma valores cada vez más grandes. Yo quisiera que f de x la tome valores mayores que 2. Lo expreso de esta manera. La función f de x mayores que 2. Entonces quiero saber qué valores del entorno de x tendría que tomar x para que ocurra esta condición, que la función tome valores mayores que 2. Entonces ahí hago este planteo. 1 sobre x, que es la fórmula de la función, debería ser mayor que 2. Acá, para resolver esta desigualdad o inecuación, voy a aplicar esta propiedad. Esta propiedad de las desigualdades que me dice lo siguiente. Acordate bien, si no recordás, indagá sobre esta propiedad. Si A y B son números de igual signo y son distintos de 0, ambos, entonces el recíproco de A es menor que el recíproco de B. Es decir, si A es mayor que B, sus recíprocos, siendo la condición, te vuelvo a repetir, que A y B tengan igual signo y sean distintos de 0. En este caso, 1 sobre X va a ser positivo, porque 1 es positivo, yo voy a tomar valores de X positivos, o sea, acá me queda positivo mayor que positivo. Al aplicar esta propiedad, entonces me va a quedar el recíproco de 1 sobre x es x y cambio el sentido de la desigualdad, como me marca la propiedad. Y el recíproco de 2 es un medio. Estoy diciendo que para que la función tome valores mayores que 2, x tiene que tomar valores menores que un medio. Gráficamente va a ocurrir esto, ¿sí? Va a ocurrir que todos estos valores menores que un medio van a hacer que la función tome valores mayores que 2. Mayores que 2, pero tan grandes como quieran, ¿no es cierto? Entonces, vamos a expresar en forma genérica esto, ¿te parece? En este caso vamos a decir que el límite cuando x tiende a a por valores positivos de f de x es igual a más infinito, porque estamos viendo que toma valores cada vez más grandes positivos, si para todo k mayor que 0, en este caso yo elegí que k tome el valor 2. Podría tomar cualquier otro valor, ¿sí? ¿Qué ocurre con la función? La función es mayor que k, ¿sí? F de x toma valores mayores que k, y esto es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Toma valores mayores que 2 en un entorno reducido de a. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera que la función tome valores menores que menos 2? Acá estoy marcándote, acá estarían los valores de f de x menores que menos 2. Entonces acá estoy tomando un valor de k, así como acá tomé k positivo, 2, acá estaría tomando un k negativo, que sería menos 2, ¿sí? Entonces el planteo algebraico sería
f de x menores que menos 2. Quiero hallar los valores de x que hacen que la función f de x tome valores menores que menos 2. Entonces reemplazo, en lugar de poner f de x, pongo la fórmula 1 sobre x, debería ser menores que menos 2. Para resolver esta desigualdad vuelvo a la propiedad. Esta propiedad, ¿te acordás? La misma que apliqué acá en el sentido de que cambia el sentido de la desigualdad, pero con las condiciones que a y b deben ser números distintos de 0 y además a y b deben tener el mismo signo. Entonces, si a es menor que b, entonces el recíproco 1 sobre a es mayor que el recíproco de 1 sobre b. Cambia la desigualdad. Ahora yo te digo que a y b, tanto acá como en esta parte de arriba, te dije que deben tener igual signo y deben ser distintos de 0. ¿Y por qué decimos que es distinto de 0? Porque 1 sobre x, ya sea en esta primera parte o en esta acá, nunca va a ser igual a 0, porque 1 dividido en ningún número posible va a hacer que esta división sea igual a 0. Por eso, y bueno, y acá menos 2 o 2 tampoco son iguales a 0. Por eso, tanto aquí como aquí, a y b no son iguales a ¿qué? A 0. Por eso puedo aplicar esta propiedad. Entonces, retomo, aplico esta propiedad y me quedaría recíproco de 1 sobre x es x, recíproco de menos 2 es menos 1/2 y cambia el sentido de la desigualdad como está acá. Entonces estoy diciendo que para que f de x sea menor que menos 2, o sea, las imágenes de la función sean menores que menos 2, x tiene que tomar valores mayores que menos 1/2. Acá estamos viendo entonces serían estos valores de x que hacen que posible que la función tome valores menores que menos 2. Vamos a generalizar esto como hicimos en el punto anterior. Vamos a decir entonces que el límite cuando x tiende a A por valores negativos de la función es igual a menos infinito si para todo k menor que 0, porque en este caso estoy trabajando con valores negativos, la función toma valores menores que k, que es lo que vimos acá. ¿Cierto? Tomando como ejemplo la condición de que la función tome valores menores que menos 2. Podría tomar cualquier otro valor de k, ¿está? En un entorno reducido de A. Si no te acordás del concepto de entorno reducido, te recuerdo que tenés los tutoriales en el canal donde ahí explico lo que es el entorno reducido de un punto. Bueno, antes de avanzar en el tutorial vamos a cerrar qué vimos acá, vamos a resumir lo que vimos acá. Acá vimos el concepto de, o la definición de límite infinito en un punto y dijimos, cuando la función a medida que x tiende a un punto determinado, yo en este ejemplo ese punto es 0, pero puede ser cualquier punto genérico, la función toma valores cada vez más grandes, ¿sí? En valores absolutos. ¿Por qué digo en valores absolutos? Porque acá vimos que toma valores cada vez más pequeños, pero en valores absolutos cada vez más grandes. Esa es la definición. Yo cuando tengo una función que cuando x se aproxima a un valor finito, la función toma valores cada vez más grandes en valores absolutos, estamos frente al límite infinito en un punto. Además, también vimos que ese límite infinito en un punto o el infinito puede ser por valores positivos o valores negativos. Ahí decimos que la función tiende a más infinito o a menos infinito. ¿Está? De acuerdo a estas condiciones que también expresamos acá. Ahora lo que te voy a proponer es lo siguiente. ¿Cómo podemos identificar o reconocer si la función tiende a más infinito o a menos infinito? Entonces vamos a trabajar con las fórmulas de las funciones, ¿sí? Tomemos esta primera función que ya trabajamos, ya la conoces. El dominio son todos los reales menos el 0 y la función es 1 sobre x. ¿Qué es lo que vimos nosotros ya? Lo que vimos es que el límite cuando x tiende a 0 por valores positivos de 1 sobre x. ¿Qué ocurre aquí con la fórmula? En esta parte te quiero recalcar algo. Señalar algo. Es muy importante que conozcas las definiciones de las operaciones, porque en las fórmulas aparecen las operaciones. Entonces tenés que tener claridad, mucha claridad de cómo las definiciones de las operaciones y cómo se comportan las operaciones, ¿está? Para poder hacer este trabajo que vamos a hacer ahora.
Entonces, retomamos. ¿Qué pasa cuando esta función 1 sobre x, cuya fórmula ya vimos que es una división, ¿sí?, donde la variable independiente está en el denominador? ¿Qué pasa cuando x se aproxima a 0 por derecha? Es decir, que x toma valores positivos, ¿sí? Sin tomar el 0, porque te acordás que no está definida por 0. Toma valores positivos. ¿Qué pasa con esta fórmula? 1 sigue siendo 1, pero x va a tomar valores positivos, porque se aproxima a 0 por valores positivos. ¿Y qué es lo que también tenemos que saber? Que una división con un divisor cada vez más pequeño, yo te sugiero que agarres una calculadora y hagas, por ejemplo, 1 dividido 0,1, dividido 0,01, dividido... Vas a ver que a medida que yo divido un número por un número cada vez más pequeño, la división se va a hacer cada vez más grande. ¿Pero con qué signo en este caso? Positivo, porque 1 dividido un número positivo es positivo. Entonces vamos a decir acá que la función, en este caso vemos gráficamente, toma valores cada vez más grandes positivos, y eso lo expresamos así, tiende a más infinito, ¿sí? Este límite es igual a más infinito. ¿Qué ocurrió cuando con la función, cuando x tendía a 0 por valores negativos, ¿sí? Entonces ahí vemos que me aproximo a 0 por valores negativos, pero x toma valores negativos. Entonces, 1 dividido un número negativo, menos 0,1, menos 0,01, menos... Lo vas con la calculadora y vas a ver que también se hace cada vez más grande en valor absoluto, pero cada vez más chico, ¿sí? Entonces, más pequeño. Entonces, ahí decimos que 1 dividido un número negativo va a ser igual a menos infinito. Como te darás cuenta, acá, para poder definir si es más infinito o menos infinito, hay que analizar claramente la fórmula de la función y hacer este análisis. ¿Estamos? Entonces, vamos al segundo ejemplo, donde la fórmula de la función es g de x igual a 2x sobre x menos 3 al cuadrado. Fíjate cómo las operaciones que aparecen en esta fórmula. Tengo también una división, pero acá en diferencia con la anterior, acá la variable también aparece en el numerador. Y en el denominador aparece una potencia con exponente par. ¿Qué vimos nosotros? Que la potencia con exponente 2, la base, por más que sea positiva o negativa, el cuadrado siempre me va a dar un número positivo. Te insisto en esto de que hay que tener claridad sobre las operaciones. ¿Está? ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son todos los reales menos el 3. ¿Por qué? Porque si x toma el valor 3, acá el denominador se me hace 0. Y la división no está definida por 0. ¿Está? ¿Te acordás? Eso tiene que ser distinta de 0, la división. ¿Sí? Carece de sentido aritmético. Pero ¿qué ocurre? La pregunta es, cuando me aproximo a 3, ¿qué ocurre con esta función? Entonces analicemos el límite cuando x tiende a 3 por valores positivos. ¿Te acordás? 3 por valores positivos. A ver, ¿qué va a ocurrir cuando x se aproxima a 3? Cuando x se aproxima a 3, ¿qué va a ocurrir con el numerador 2x? Va a ser positivo, ¿sí o no? Y cuando x se aproxima a 3, x menos 3 al cuadrado, fíjate que esta resta va a tender a 0, ¿sí? Porque cuando se aproxime a 3, acá voy a tener, por ejemplo, o fíjate, 3,01, 3,001, valores cada vez más próximos a 3. Y esta diferencia va a tender a 0. Al elevar al cuadrado va a ser siempre positivo. Entonces, esta división, ¿cómo me va a quedar? ¿Sí? A medida que la x se aproxima a 3 por valores positivos. Me va a quedar un número positivo dividido un número positivo, pero el denominador se va a hacer cada vez más pequeño, ¿sí? Y la división se va a hacer cada vez más grande. Entonces, positivo dividido positivo me va a quedar más infinito. ¿Estamos? ¿Me seguís? Ahora, ¿qué ocurre cuando x tiende a 3 por valores negativos? Fíjate, por más que tienda a 3 por valores negativos, x también va a tomar valores positivos cuanto más cerca esté de ¿quién? De 3. Entonces, acá el numerador 2x también va a ser positivo y el denominador también va a ser positivo, más aún que está elevado al cuadrado. Pero también el denominador va a tender a tomar ¿qué valor? 0.
¿sí? Entonces, de esta manera voy a tener un positivo dividido en positivo con un valor que se hace cada vez más grande. Este límite va a ser también más infinito. Entonces acá tengo un ejemplo donde el límite cuando x tiende a 3, tanto por derecha como por izquierda, tiende a más infinito la función. Y esto se ve en el gráfico. ¿Estamos? Bien, vamos al tercer y último ejemplo. Tengo una función logarítmica, h de x igual al logaritmo en base 2 de x. Viste que desde un primer momento te vengo diciendo en esta parte que estamos trabajando que hay que tener claridad sobre las operaciones y las definiciones de las operaciones. Bueno, esta es una función logarítmica de base 2 y el argumento está x, la variable independiente. En esta función tengo entonces como conjunto dominio también lo expreso en forma de intervalo, en este caso intervalo abierto, 0 a más infinito. Y eso también lo puedo ver acá en la gráfica, ¿no es cierto? Que el dominio son todos los reales, ¿sí? A partir del 0, el 0 no está definido porque x debe ser un número positivo, por eso hay que tener en claro el concepto o la definición de las operaciones. Y más infinito significa que x puede tomar cualquier valor positivo por más grande que este sea, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a analizar acá? Teniendo en cuenta esto, ¿qué vamos a ver? ¿Qué pasa cuando x se aproxima a 0? ¿Cierto? Se aproxima a 0 por derecha, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, ¿cuál es el dominio? A partir del 0. ¿Qué pasa con la función cuando x se aproxima a 0? Por ejemplo, x toma el valor 0,1, entonces tendría que calcular el logaritmo en base 2 de 0,1. Entonces vemos que el logaritmo de 0,1 en base 2 es menos 3,32, es negativo. Y eso también estoy observando acá en la gráfica. ¿Qué pasa cuando x toma el valor 0,01? O sea, cada vez más próximo al 0. ¿Qué pasa con la función? Toma el valor menos 6,64. O sea que la función toma valores cada vez más pequeños negativos, pero un valor absoluto cada vez más grande. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a 0 de esta función es igual a ¿qué? Es igual a menos infinito. Y eso estamos viendo acá, ¿no es cierto? Toma valores cada vez más pequeños negativos. Bueno, acá lo que te quise mostrar es para poder identificar cuando la función tiende a más infinito o a menos infinito, la importancia de tener claridad de la definición de las operaciones que aparecen en las fórmulas de las funciones. Pero no siempre es posible identificar si tiende a más infinito o menos infinito. Cuando no se puede determinar el signo de infinito, se dice directamente que el límite es infinito, refiriéndose a los valores absolutos de la función. Decimos que toma valores cada vez más grandes en valores absolutos. ¿Estamos? Entonces, eso ocurre cuando no puedo, a partir de la fórmula, reconocer si tiende a más infinito o a menos infinito. Vamos ahora a cerrar con una reflexión, como siempre hacemos, teniendo en cuenta que, bueno, este es un tema que no es simple, no es sencillo, pero si has hecho el esfuerzo para entender y para realmente ver de qué manera podés comprender este tema complejo, te voy a decir que lo estás haciendo increíble. Si llegaste hasta la última parte del tutorial y decís, bueno, voy a mirarlo de nuevo para ver si logro comprender eso que no aprendí en esa primera instancia, lo estás haciendo increíble. Sí, avanzando en este aprendizaje matemático tan maravilloso, a no perder la energía y, como siempre digo, lo importante es avanzar. Lo estás haciendo increíble. Hasta la próxima.